Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. La reunión de los discípulos para comentar la resurrección es una hermosa imagen de la Iglesia. La Iglesia es la reunión de personas que se cuentan mutuamente lo que han vivido, visto y reconocido. Algunos describen lo que han experimentado por ellos mismos. Otros se refieren a experiencias de terceros, como los discípulos de Jerusalén que cuentan la visión del resucitado con la que se ha topado Simón. Nuestro camino, todos tenemos experiencias personales. Cuando son experiencias que abren los ojos y encienden el corazón. El resucitado nos sale al encuentro. Para San Lucas, la resurrección siempre sucede allí, donde nuestro corazón se conmueve hasta lo más profundo, o como lo expresa Paul Tillich, donde algo nos incumbe irremediablemente. Son experiencias cotidianas, conversaciones, encuentros, comidas, partir el pan, paseos, citas compartidas. Hablamos mucho entre nosotros y siempre encontramos personas. Pero a menudo esta conversación queda en burda charla y este encuentro en contacto superficial, donde realmente tiene lugar una conversación, donde uno abre los ojos al otro, donde a través de la conversación comienza a arder el corazón. Allí sucede la resurrección, allí encontramos finalmente al resucitado mismo, quien se nos aparece en la forma de un compañero de camino. Queridos compañeros, queridas compañeras de camino, queridas amigas, queridos amigos de Radio Fe Latina, un gusto encontrarnos con todos ustedes una vez más desde Radio Fe Latina para compartir este encuentro semanal a la luz de la palabra, este alto en las ocupaciones cotidianas, este permiso que nos damos, este permitido que tenemos desde la fe para poder dedicarnos a lo que verdaderamente es importante, sin desdeñar, sin sacarle trascendencia a aquellas cosas humanas, permanentes, cotidianas, del cotidiano vivir, del diario vivir, del día a día, que también obviamente resultan atractivas, resultan importantes, pero frente a un término repetido, el importante, lo más importante entonces para el creyente debe ser el faro, debe ser el norte, debe ser la guía que propone la palabra del Señor en cada encuentro dominical. Un gusto encontrarnos con todos ustedes, que tengan el más hermoso, feliz Día del Padre para aquellos que son padres, para aquellos que son madres también, porque no hay padres sin madres. Podría ser el Día de la Familia, entonces, evocando, recordando con simpatía, con afecto, con agradecimiento a aquellos que ya no tenemos al Padre entre nosotros físicamente, pero sí seguramente en un rincón del corazón, y no hace falta este tercer domingo de junio para recordarlo, para llevarlo en el cotidiano encuentro de forma interior, regalándonos, habiéndonos regalados el don de la vida. Promediamos el mes de junio, mes del Sagrado Corazón, que el Sagrado Corazón nos siga acompañando en este mes, en este día, en estos días, nos siga acompañando con la inmensa misericordia que brota de sus llagas. Promediamos, decíamos, el mes de junio, mes del Sagrado Corazón, este domingo, tercer domingo de junio,
el Día del Padre. Y esta semana vamos a tener presentes este lunes 17 de junio a Santa Emilia Vialar, el martes 18 de junio a San Gregorio Barbarigo, el miércoles 19 de junio a San Romualdo, el jueves 20 de junio a San Silverio Papa, el viernes 21 de junio a San Luis Gonzaga, el sábado 22 de junio a San Paulino de Nola. Más allá de recordarlos, más allá de evocarlos, más allá de tenerlos presentes, semanalmente repetimos lo mismo, la misma invitación. Estamos invitados a transitar por las sendas de santidad, como lo han hecho aquellos que hemos mencionado, como lo han hecho aquellos que nos han precedido. 16 de junio de este año 2024, 11º domingo durante el año, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Decía: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como esta les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34, es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 11º domingo durante el año, 16 de junio de este año 2024. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, y con el entusiasmo renovado el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos que una vez más es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas muy bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo vas? Siempre me decís y preguntas lo mismo, porque siempre tu inquietud central está referida a saber cómo estamos, y eso es fundamental. Primero, cómo está la persona, cómo está. Y estamos bien, Fabián, y creo que vos estás bien también. Y además estamos bien y estamos muy felices, contentos de poder reunirnos como lo hacemos sistemáticamente, cotidianamente, ¿no es cierto?, para analizar, para considerar la palabra de la vida, aquella que es nuestra vida, que es vida en nosotros, que el Señor de la vida misma en nosotros, plantó en nuestro corazón, para que diera fruto, y para que diera un fruto abundante y permanente, un fruto para vida, y un fruto para vida eterna. Vamos a ver, por ejemplo, comenzamos también aquí estas consideraciones a través de la docencia por medio de parábolas. La parábola, ¿no es cierto?, la comparación que utilizaba el Señor para ilustrar de una manera inmediata y simple, sencilla, plenamente docente, a todos aquellos que escuchaban su palabra. La palabra del Maestro, y diríamos del único Maestro, el que los abarca y nos abarca a todos. Y acá el Señor nos está ilustrando a propósito de algo que es el tema que consideramos centralmente y siempre: el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos que nos anuncia el Señor. El reino de los cielos que el Señor, por medio de
su boca comienza declarando: está cerca de nosotros. Arrepentíos porque se ha acercado el reino de los cielos. Digamos, es un primer paso, sí, acercarse a la palabra del reino. Está cada vez más cerca. Y ser finalmente considerado como aquel que puede decir, confesando una verdad, que es una verdad que pertenece realmente a Dios y a Dios en nosotros: el reino de los cielos en medio de ustedes está, en medio de nosotros está. Uno dirá: ¿qué le falta decir al Señor? El reino de los cielos son ustedes. Sí, claro. ¿Y somos nosotros? Somos en el Señor. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es Cristo. Él es el verdadero reino, el definitivo, el rey que reina, el reino y rey, el todo y en todos, rey en todos, rey en sí por ser el reino. El reino de los cielos en medio de vosotros está. Sí, ha encontrado en nosotros, en aquellos que se acercaron, aquellos que se fueron acercando cada vez más y finalmente estuvieron tan cerca que se unieron a aquel que venía a buscarlos, que pueden decir verdaderamente, podemos afirmar: el reino de los cielos somos nosotros en el Señor, unidos al Rey, al que es el reino en todos, el que reina por los siglos de los siglos, para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y estamos hablando de la parábola, ¿no es cierto? Esa comparación tan simple que utiliza en su docencia el Señor, el único maestro, claro está, para ilustrarnos a propósito del misterio que nos va a revelar. Fíjate vos, del misterio. ¿Cuál misterio, Fabián? El misterio de la vida. O sea que la vida es un misterio, y lo es para nosotros, claro que sí. Uno dirá: sí, pero la vida yo la conozco. Yo la vida la conozco porque la vivo. Si no estuviera vivo no podría hablar de la vida. Sí, claro está. Y precisamente es el gran testimonio, que la vida habite en usted, que la vida, el reino de la vida habite en usted. El reino de la vida es el reino de los cielos, el reino de la vida es Cristo. ¿Y Cristo está en usted? ¿Está en su corazón? Usted le abrió la puerta, está llamando a partir de la palabra que es el mismo y que viene a nosotros. Le abrimos, somos el templo donde habita el Señor, donde el Señor de la vida misma reina en nosotros para que seamos reino suyo, el reino prometido, el reino que se ha acercado, el reino que está en medio de todos, el reino que permanece para siempre, el reino de la felicidad, el reino de la gran alegría. Bueno, sí lo somos, porque para eso viene el Señor de la vida. Viene a quitarnos de esta muerte que padecemos. También una cosa que así como no negamos que si estamos vivos la vida está en nosotros, no neguemos tampoco, por experiencia comprobable y a través de los siglos, que si morimos también la muerte está en nosotros. En aquellos que son reino de la vida también, no, en estos no. Ajá, entonces no hay muerte, no hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay sombras. Todo eso ha pasado. Una vez que el Señor ha ingresado, todo eso se va alejando de nosotros, va finalmente desapareciendo. Y entonces queda la vida y su plenitud. Y nosotros, en esa plenitud de la vida, de la cual verdaderamente, si creemos, y creemos quiere decir que verdaderamente obramos como el autor de la vida nos dice, seremos entonces fruto de la obra de Él, fruto de Dios, fruto del reino de Dios. ¿Y el fruto de Dios cuál es? El fruto de Dios es la vida, no menos que eso. Estamos hablando del único Dios, del Dios eterno, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de Dios que nos ama desde el principio, que nos hizo por amor, para que vivamos por amor y en el amor, y que por amor finalmente nos da todo eso, que es fruto de esa sabiduría, de esa bondad, en definitiva de ese amor eterno que deposita en cada uno de aquellos que son su creación favorita, elegida, la creación de la diestra y a la diestra, la creación para la vida y la vida en la felicidad permanente y eterna. Fíjate, Fabián, ¿no? Acá, por ejemplo, hablamos de la parábola. El Señor está ilustrando, y acá ya nos está mostrando a través de dos parábolas esa docencia, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, son fáciles de entender. Sí, el Señor enseñaba en parábolas, ¿no es cierto? Y uno diría, bueno, muchos podían entenderlo, ya que la parábola es simple, es fácil de comprender, y muchos sí, otros no. Por ejemplo, aquellos escribas, académicos, fariseos, que buscaban complejidades para explicar algo que a lo mejor ni ellos mismos entendían, y finalmente uno advierte que no lo entendieron bien porque la palabra no la cumplieron. Y para decir que entendemos la palabra, que la palabra en nosotros hace, deja un fruto, y un fruto que permanece, deberían ellos mismos haber sido fruto de esa vida. Y a través de lo que vemos, a través de su gestión en el mundo, eran simplemente expositores engañosos de algo que exigían de los demás que ellos mismos no hacían, y por lo tanto, si no hacían lo que decían, por más que aquello que decían fuera sabio, porque era la palabra de Dios, la cual repetían muchas veces, sí, como lecciones aprendidas, ¿no? Como el alumno que lee como una lección aprendida algo que no entiende y que no le interesa demasiado tampoco entender. A veces basta salir del paso, ¿no? Para dar una lección y, bueno, y escapar a través de una nota de un momento en el cual no le gusta mucho detenerse. Decían y no hacían. Bueno, si usted dice y no hace, usted no sabe de lo que habla. Porque para usted saber de lo que habla es necesario que usted lo haga. Que por la vivencia misma, la experiencia misma en usted, Jesús en su corazón, en el templo que es usted mismo, y que se abre para darle entrada y cabida permanente y definitivo para el reino de la felicidad y de la vida, aquel que viene, que es el Rey, para que usted sea reino en él. Que usted reine en él y con él. Pero que reine en él y con él para siempre, en ese reino sencillo finalmente, en ese reino que es la vida permanente, la vida que comenzamos a conocer, a entender, cuando el Señor viene a nosotros, nos enseña, como está enseñando aquí a todos aquellos que lo estaban escuchando. Y estaban escuchando las parábolas del Señor. Fíjense qué sencillitas que son, ¿no? Esta parábola del grano de mostaza es la más pequeña de las semillas. Parece que sí, los conocedores del tema, digamos, dicen que apenas llega a ser, apenas como la cabeza de un alfiler, la semilla de mostaza. Sí, y da fruto esa semilla. Sí, da fruto, y fruto tan abundante, y crece de manera tal que llega a ser, en las transformaciones que va haciendo en el seno de la tierra, donde es plantado como toda semilla para que dé su fruto, llega a ser, sí, por supuesto, semilla que brota, que da luz una raíz, un tallo, luego una espiga y después finalmente un grano lleno en la espiga. Y cuando el tiempo de la cosecha ha llegado, porque está el grano abundante, ya maduro, brotado, bueno, es el tiempo de recogerlo. Y ese árbol que llega a ser este grano de mostaza, esa hortaliza gigantesca que llega a ser esta semilla más pequeña, es tan grande que llena la tierra, que da lugar a todo, inclusive a los pájaros del cielo. Es habitación para todos, así como lo dice el Señor por medio de la parábola. Mira hasta dónde la dimensión de algo que está, y uno diría, ¿no es cierto?,
que está oculto al ojo humano, ¿no es cierto? Como está oculta la vida, el misterio de Dios. Por eso hablamos de misterio que Dios nos revela por medio de Cristo, ¿no? El misterio es esta ilustración que nos suministra entre tantas otras acá el Señor de la vida. Esta semillita que crece de manera tal que llega a ser un reino que abarca, llena toda la tierra habitada. Toda la tierra habitada. Claro, en parábolas. Pero hay algo que acá también nos aclara Jesús, ¿no? En general hablaba de esta manera el Señor, pero a los suyos, ¿cuáles son los suyos? Aquellos que se han acercado, que están con el Señor, que están permanentemente con Él y en Él, a esto les explicaba en privado también. Les explicaba en privado el sentido, porque veían ellos el fruto que iba haciendo la semilla. Y veían ellos que eran dignos de nutrirse de ese fruto. Y hacerlo con abundancia y ser a su vez también nutrientes para otros, como lo era el Señor para todos. Claro que no se equivocaba el Señor. Fíjese cuánto fruto ha dado este reino de la palabra. Cuánto fruto a través de los siglos ha dado, ¿no? Sí, empezó en un pequeño lugar de la Galilea, sí. Con un pequeño grupo de seguidores que finalmente permanecieron firmes, unidos al Señor, cercanos a Él. Y esto fue dando su fruto abundante a través de los siglos, y hoy es la iglesia de Dios que llena la tierra habitada. Los pájaros del cielo han dado por parte de los exégetas, sí, una ilustración, ¿no es cierto? Llamemos a los gentiles, ¿no es cierto? A la muchedumbre, a la gran muchedumbre, a todos los pueblos de la tierra que finalmente habitan este reino de la vida porque son miembros del mismo reino. Han creído de la misma manera que ese pequeño grupo israelí que siguió a Jesús en la Galilea y que permaneció con Él haciendo fruto y fruto abundante, como aprendió del Señor de la vida y como recibió el poder y el don del Señor del amor. Y nosotros somos ese fruto, Fabián, Hemos creído en el Señor. Realmente lo seguimos. Si usted lo sigue, y seguirlo quiere decir hacer como Él nos dice. ¿Cuántas veces repetimos los mismos términos, Fabián, en estos espacios, ¿no es cierto? Porque es sencilla la enseñanza del Señor. Llega con la facilidad con que la envía el Señor. Una facilidad que es fruto de un amor inigualable. Sí, es sencilla la lección y llega a nosotros. Pero no es que necesario que usted sea sencillo y sensible también, Que usted sea simple como la palabra. Que usted tenga un corazón abierto y deje la puerta del corazón abierta a la presencia, al ingreso del Señor de la vida. Porque Él trabaja desde lo más hondo de su ser. Decimos el corazón de la fe. Claro, el corazón de la fe es en el cual habita el Señor y permanece en esa habitación, desde la cual hace su trabajo en nosotros, en lo más íntimo de nuestro ser, y finalmente genera ese fruto que está enraizado en nosotros mismos, hasta llegarnos a ser nosotros mismos en Él. ¿Fruto de qué diríamos? Fruto de Dios. Testigos de Dios. Hemos recibido a Dios, sí. En Cristo Jesús ha cenado con nosotros. Se ha sentado a la mesa en la intimidad del ser en nosotros, con lo más hondo de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro corazón. El corazón, el alma de este corazón nuevo, cambiado, donde verdaderamente si hemos creído que el Señor murió y Dios lo resucitó, hemos creído para una justicia que después proclamaremos y proclamamos efectivamente por medio de la boca. Y por la boca se hace confesión para salud, y salud permanente, salud para la vida, Fabián. Y esta es la tarea, el trabajo apostólico, llamémosle así en todo caso,
en términos que son pertinentes para la enseñanza del Maestro. Somos apóstoles, sí, somos también a su vez nosotros aquellos que llevamos esta semilla de mostaza, esta semilla para la vida. En el principio era la palabra, nos dice el Evangelio, claro. ¿La palabra estaba con Dios? Sí. Y la palabra era Dios, finalmente, claro. Aquello que está en el principio, aquello que es invisible, misterioso, al ojo crítico, al ojo humano, está con nosotros. Claro, uno diría desde un principio que desconocemos. ¿Quién puede penetrar ese principio, que es el mismo Dios de la vida, la misma vida, sino solamente aquel que viene a nosotros? Pero viene a nosotros para revelarnos el misterio de ese principio. Claro, y lo hace por la palabra, sí, esa semilla que implanta en nuestro corazón. Que tantas veces no entendemos, Fabián, pero que empezamos a creer de alguna manera que el Señor, que es la misma palabra, el mismo principio, se adecua a nuestra capacidad cognitiva. Y por eso vamos entendiendo y conociendo progresivamente, a medida que Él se va revelando en nosotros. Pero es necesario que lo recibamos, no que lo escuchemos y pasemos de largo, o consideramos que aquello que nos está diciendo es algo que está muy bien, sí, bueno, y después ocuparnos de otros temas prioritariamente y dejar la consideración de esta palabra para un plano relativo, a veces secundario y muchas veces olvidado. Aquellos que oyen la palabra y la encarnan. La encarnan quiere decir que la cree. Y si usted la cree, quiere decir que finalmente la vive. Y ahí terminará de conocerla, porque será usted mismo fruto de esa palabra, que es de Dios y usted fruto de Dios. Y todo lo que siembra el Señor en su corazón es fruto para la vida, fruto de Dios. En Cristo Jesús, Dios en nosotros. Y Dios con nosotros, hermanos queridos, y nosotros en Dios. ¿Cuántas veces decimos, Fabián, la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, ¿qué hace? Y hace lo que solamente puede hacer la palabra de Dios. Dios es vida, es principio de vida, es la única vida. Es la vida que permanece, es la felicidad que en la gloria encuentra su consumación en la plenitud de ese reino que es Cristo en nosotros y que seremos finalmente nosotros en Cristo Jesús. Palabra para la vida. Que nuestra palabra sea para la vida también. Precisamente, Fabián, y así lo es. Así lo es porque así lo siembra el Señor y así lo quiere recoger el Señor, porque para eso vino, a plantar y a cosechar, a llenar la tierra de la palabra. Así como los pájaros del cielo habitan, pueden hacerlo, de cualquier lugar que vengan, en ese árbol gigantesco que es la semilla madurada y llegando a ser la más grande de los árboles, de las hortalizas, para dar habitación a todos aquellos que sean dignos precisamente de habitar de la manera en que lo hacen. Este árbol de vida han sido fruto de la semilla de la vida, han sido buena tierra, han sido aquello que el Señor realmente aprobará en su final juicio, que será de Dios. Dios recogerá lo suyo, su fruto, sus hijos, sus testigos, realmente los que son dignos de la vida, en este reino de la plenitud de la felicidad. Fabián, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Comienza diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene, por ejemplo, esta parábola. Decimos, claro, a los suyos en privado sí les explicaba. Surgían las preguntas, no entendían en muchos casos, pero el Señor a los suyos les explicaba, porque advertía con la claridad que puede hacerlo solamente Él, que la necesidad
aquella profundidad en la cual querían integrarse, introducirse sus seguidores, era fruto de una sana inquietud, de un pleno interés. Y ahí estaba también la plena docencia de nuestro Señor. Muchas veces vimos que el Señor comenta respecto de aquellos orgullosos, sí, que eran hipócritas, aquellos, bueno, los hemos visto durante el curso de todo el Evangelio, ¿no es cierto? Los religiosos profesionales, aquellos que persiguieron a Jesús, aquellos que perseguían al pueblo también porque lo cargaban con cosas que ellos mismos ni se les ocurría llevar, pero simplemente lo que querían es mostrar, sobre todo tener una autoridad sobre el pueblo de tanta gente, ¿no es cierto?, que parte no de un conocimiento letrado, sino que parte de lo que puede. Sobre ellos querían imponer una autoridad para la cual no tenía la verdadera autoridad. Bueno, a esos el Señor también les explicaba en parábolas, para que escuchando no entiendan y para que viendo no crean. Se quedaban nomás con la incógnita de la parábola, pero a los suyos en privado, a los suyos en la más estricta intimidad con la cual el Señor se contacta siempre con aquellos que son los primeros en acercarse, que no dejan de acercarse con un verdadero y real interés a esta palabra. Eso se advierte, lo advierte el Señor de la vida misma en todos aquellos, y por eso el Señor a ellos son los que elige, son aquellos que el Señor eligió desde el principio, a los que conoció como tales, a los que llamó, a los que justificó por la fe, a los que santificó por el Espíritu, y a los que finalmente ha de glorificar en la plenitud de la vida para la cual nos convoca y nos conduce finalmente al disfrute permanente eterno de ese reinado en Cristo Jesús. Fabián, una síntesis, ¿no es cierto, Fabián, de cosas que vemos siempre, cada domingo que acudimos a la palabra del Señor, cada día, sin duda, ¿no? Y que el Señor insiste en nosotros, que nos va enseñando, de la manera en que leemos, por ejemplo, que en este caso puntual, ya que empezamos más o menos a poner la atención central sobre la docencia parabólica del Señor, vamos a iniciar, sí, un periodo aquí donde la parábola del Señor va a ser la metodología utilizada por Él para su enseñanza. ¿Estamos aptos para acudir al aula, a la cátedra del Espíritu Santo, Fabián? Bueno, vamos a ir. El Señor nos convoca, el Señor de la vida. El Señor descubre en nosotros un corazón nuevo. Vamos a descubrirnos en Él también nosotros, sabiendo que Él es el que hace todo en todos. Fabián. Señor Miguel Carreras, creo que la síntesis ha sido la más apropiada. Seguramente de la misma surgirán algunas preguntas, algunas inquietudes para hacer este ping-pong, este juego de preguntas y respuestas que hacemos habitualmente, pero va a trabajar Silvia Patricia, que ella lo hace a lo largo de todo el programa desde el silencio, ahora manifestando y poniendo en escena su buen gusto musical. Y el grupo Sinaid va a cantar para ilustrar las palabras entusiastas de Miguel, ir y enseñar. Llega la música a Radio Fe Latina, llega la música a la luz de la palabra, el grupo Sinaid e id y enseñad. Allá vamos. Soy la semilla que ha de crecer, soy la estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, la antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois estrella que empieza a ganar. Sois aguijón y caricia
Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento dictar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Qué lindo tema. Muy bien, la Está bien. música de cada encuentro y enseñar, ser amigos los testigos de mi resurrección. Esa es una buena frase como para remarcar de la canción, y es una invitación, es un llamado que nos hace el Señor para todos y cada uno de los creyentes. Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, estamos compartiendo este 11º domingo durante el año. La liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34, lo está explicando con el entusiasmo y con la claridad que es característica en él el señor Miguel Carreras. A ver, este texto de Marcos comienza con una invocación al reino de los cielos, ¿sí? Te íbamos a hacer una pregunta por ahí puntual, que vos estuviste bosquejando, estuviste deslizando. ¿Qué es el reino de Dios, Miguel, en última instancia? ¿Qué es el reino de Dios en primera instancia? A ver, en algún momento dijiste, bueno, el reino de Dios es Cristo. En otro pasaje, somos nosotros en el Señor. ¿Qué es esto entonces del reino de Dios, Miguel? Y vos fíjate que en tu pregunta está implícita la respuesta, Fabián, y finalmente terminás haciéndolo. El reino de los cielos es Cristo en nosotros, y finalmente nosotros en Cristo. Ese es el reino de los cielos. El reinado de la vida, el reinado del amor, el reinado de Dios. Todo Dios en nosotros, el Rey, el que reina, el que nos hace como fruto de ese reino, reino a nosotros también, y reyes consecuentes con el reino. En esa plenitud y unidad, en la plenitud del reino que es el amor, donde hay una unidad plenísima, donde hemos pasado de la unión de la fe a la unidad de la eternidad, la que ha de ser para siempre, la plenitud del ser, la plenitud del ser en aquellos que están que son en Dios y Dios en ellos. Unidad plenísima entre el Creador y la criatura. Siempre hablamos de la unidad en el amor. Uno diría, uno ama y el otro es amado, sí, hasta que finalmente los dos se confundan, se fundan, se fusionen en el mismo amor. Uno diría, sí, como el Padre y el Hijo, sí, por supuesto. La unidad final de la fe es la plenitud de la misma, que es la plenitud de la vida. ¿Qué es el reino de los cielos? Esto es el reino. Vivir en Dios como Dios vive en nosotros. Vivir. Hay una sola vida y se la conoce viviendo. Otra cosa no llega a ser todavía. Pero en Dios llega a ser todo en plenitud, y en la plenitud que es Dios en todos.
en aquellos que es el reino, reyes también, y reinos en él y con él. Fabián. Bien, a ver, la semilla germina y va creciendo, ¿sí? La semilla germina y va creciendo. A ver, esto es una parábola, es una enseñanza explicada en esa dirección, pero en ese simbolismo hay todo realismo, Miguel. La semilla es verdad. Esto es un dato objetivo. Germina y va creciendo. ¿Nosotros también germinamos y vamos creciendo, Miguel? Si somos en la verdad y la verdad es en nosotros, finalmente somos verdad. Y por lo tanto se nos puede aplicar a nosotros mismos aquello que decimos a propósito de la semilla. Uno diría acá, y lo explica el Señor, la semilla es la palabra de la vida. Claro. Palabra de vida, semilla de la vida, hasta que llega a ser lo que la semilla da. Aquí en la explicación que nos suministra el Señor, que dice, sí, primero estallo, después espiga y después grano lleno. El tiempo del fruto abundante, del fruto que ilumina, que destella realmente. Así como lo vemos en la naturaleza, que sigue las reglas de un Dios que es el creador de todo, ¿no es cierto? Por eso todo nos sirve como ilustración, desde el punto de vista de una pedagogía superior, cuando es bien entendida, porque esa pedagogía está hecha por alguien que es el autor de todo lo que dice, el autor de todo lo que dice, el autor de nosotros. Somos fruto de la obra del autor, del Dios que nos hace, y que al igual que la semilla que implanta en nosotros, hace que seamos primeros en el crecimiento que esa palabra verdaderamente hace en cada uno de aquellos que son tierra de Dios, plantados por la semilla de Dios, por el mismo Dios en Cristo Jesús. Lleguemos a ser finalmente ese fruto abundante que en el ejemplo de la semilla de mostaza llena toda la tierra, tiene la medida de la creación consumada, de la plenitud de la vida, de la plenitud del amor, de una plenitud impensada humanamente hablando, si nos quedamos simplemente en el límite de lo verdadero o de lo meramente humano. Pero acá hemos sido trasladados por la misma semilla de la vida, por la misma palabra que crece en nosotros, que da un fruto abundante que llena la tierra, llega a sernos también esa semilla, ese fruto abundante que llena la tierra. Habíamos puesto el ejemplo, la explicación de la parábola, Fabián, de la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Que eso apunta finalmente la enseñanza de Jesús, ¿no? La iglesia del Señor llena toda la tierra. Sí, empezó como la semillita, la más pequeña, ahí en un pueblito de la Galilea, ahí en ese pequeño lugar donde el Señor era prácticamente desconocido en todo el mundo. Bueno, vemos ahora la consecuencia de esa obra que ha hecho Dios en Cristo Jesús. La vemos en nosotros mismos, porque hemos sido también fruto de esa semilla, ¿no es cierto? Porque hemos sido buena tierra, porque el Señor nos vio como tal y aprovechó en nosotros todo lo que vio para que nosotros seamos lo que Él ve y hace finalmente en la buena tierra. Mira, los que creen los que han visto al Señor resucitado, decimos muchas veces, lo dice San Pablo, ¿no soy apóstol acaso? ¿No he visto al Señor resucitado? Sí, claro. ¿Cuándo lo vemos resucitado al Señor? Lo vemos cuando resucita en nosotros. Más cerca no podemos ya. Ahí lo vemos, claro, en nosotros vemos la resurrección de aquel que resucita en todos para todos. Y entre todos somos nosotros también los que resucitamos. Y lo vemos al Señor porque somos también fruto de la obra de Él, de la resurrección que hace de nosotros y en nosotros. Bien, va a hablar en este texto también
el grano de mostaza, pero esta vez no hace aquella comparación de si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Aparece el grano de mostaza por sí mismo, sin relacionarlo al tamaño de la fe de cada quien, Miguel. Sí, lógicamente, sí, pero en función de la parábola el Señor utiliza los elementos para ilustrarnos a nosotros, porque esa es la idea central, final, principal, ¿no es cierto?, de toda la pedagogía, de toda la docencia de la vida, del Señor de la vida. Y podemos hacer también, como en la primera de las dos parábolas con las cuales nos ilustra el Señor. La segunda claramente aplicada a su iglesia, aplicada a nosotros. Y la primera también, sí, no de una manera tan inmediata, tan directa, pero sí también. En general crece la semilla, toda semilla lo hace. Cuando uno diría también crece una semilla que no es precisamente la semilla para la vida, sí, sabemos también eso, sí. No la consideramos de modo así central como la semilla del grano de mostaza, porque nos interesa, sobre todo, poner de manifiesto y el énfasis central sobre algo que tiene que ver con algo que va a permanecer. La ilustración general no nos preocupa tanto, vamos un poco al núcleo de la cosa. Y el núcleo de la cosa somos nosotros, Cristo en nosotros, lo que hace el Señor en nosotros y nosotros como fruto del trabajo del Señor del amor y de la vida. Fabián. ¿Cómo es esto de comparar el reino de Dios en parábolas, Miguel? Porque diera la sensación que hay una pedagogía, que hay una explicación didáctica, pero también para entender las parábolas de alguna que otra manera tenés que aplicar y utilizar la inteligencia y la razón para comprenderlas, porque si uno lo dice así como al pasar, el reino de Dios es como una semilla que crece, y uno si no aplica su inteligencia, la razón, se queda a mitad de camino en qué querrá decir todo esto, Miguel. Bueno, claro, porque el Señor sabe a quién está hablando y cómo nos tiene que hablar. Y sabe hasta dónde podemos entender y hasta dónde no. Vos fíjate que en esta parábola, en este pasaje, se nos dice acá, sí, Él enseñaba en parábolas, pero a los suyos, a los discípulos más inmediatos, les explicaba en privado también. Uno diría, bueno, ¿esto lo puede entender la razón humana? Sí, claro. Si el Señor está tomando elementos que tenemos ahí a la mano, con los cuales estamos aprendiendo a manejarnos, y muchas veces podríamos decir, haya no ido uno al colegio, a la universidad, donde sea. Bueno, el sentido común, ¿no es cierto? ¿Quién no ha visto en el campo una semilla de mostaza o en cualquier lugar? O todos los ejemplos que suministra el Señor, teniendo en cuenta los naturales, aquellos que están al alcance del sentido común de la razón natural, lo puede entender. Llevados parabólicamente a la comparación que hace el Señor para llevarnos también a la dimensión superior, es necesario, sí, uno diría, que se profundice en la misma, lo que hacía el Señor con aquellos que verdaderamente tenían interés y, como quien dice, ya aprobaban el primer paso, la primera materia, ¿no es cierto? Y seguían hacia adelante y hacia arriba. Y ahí va el Señor adelante, el pastor, el maestro único. Y nos lleva finalmente al lugar donde nos lleva, a la plenitud del amor y de la vida. Entonces, claro, uno dice, ¿la parábola se puede entender? Sí, claro. La palabra es para el sentido común, para la generalidad, para todos. El Señor hace llegar su palabra a todos. Habíamos puesto, pero algunos no la entienden, pues los orgullosos, no aquellos que realmente hipócritas, no. Y si la entienden, no la obran como si lo hubiesen entendido. Pero aquellos que lo seguían a Jesús entendían muy bien, y lo veía muy bien el Señor. Por eso los llevaba también en la docencia privada hacia los lugares superiores, que ya estaban en la comprensión de la parábola inicialmente.
Pero la explicitación que hace el Señor cuando estamos en la intimidad de la relación con Él es algo que pertenece ya directamente al misterio de la vida, porque ese es el misterio en nosotros. Nos lleva hasta verlo y verlo resucitado, hasta ver en nosotros la muerte y resurrección del Señor. La salvación que hace de nosotros, que somos nosotros en Él. Él en nosotros y nosotros en Él. Es el fruto de toda esta docencia. Eso quiere el Señor. Y no perdón, Fabián, y no menos que eso. Fabián. Bien, recién deslizaste algo al respecto, pero a sus propios discípulos en privado le explicaban todo, ¿sí? Hacía de alguna manera una distinción, un distingo, eran más comprensivos, estaban más preparados para, sin rodeos, sin tapujos, entender todo lo que el Señor quería explicar de algún modo, y el resto de su auditorio, el resto de sus oyentes, debían conformarse de algún modo con estas explicaciones a través de las parábolas, Miguel. El Señor veía claramente en aquellos a los cuales ilustraba, a aquellos que lo seguían, la evolución de cada uno. Y de acuerdo a esa evolución, su enseñanza los iba conduciendo a lugares y a espacios más superiores, más elevados. Uno dice en privado, en una mayor intimidad. Y en una mayor intimidad con el Señor vamos a llegar a la plenitud de esa intimidad, hasta ser unos en Cristo Jesús. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros, ya en esa plenitud que es la consumación de la enseñanza del Señor, porque finalmente terminamos siendo verdaderos discípulos de verdaderos alumnos, verdaderos frutos, como quien dice, ¿no es cierto?, de la misma especie que el árbol del cual somos cosechados, como el grano de mostaza en el ejemplo, ¿no? Y ese fruto es una semejanza plena con el Dios que nos hace y nos recupera en Cristo Jesús. Y esa semejanza es obra de Dios. Hizo al hombre imagen y semejanza que está perdida, sabemos, por toda la historia, ¿no es cierto?, pero está recuperada en Cristo Jesús, y partiendo precisamente de esta enseñanza recuperatoria para llevarnos finalmente a esa plenitud total que es el cumplimiento en nosotros de la verdadera semejanza. Y cuando seamos en esa semejanza, en la plena semejanza, ya lo veremos al Señor, ya lo veremos como Él es, cara a cara, porque seremos semejantes a Él. Mirá hasta dónde nos conduce el Señor. Uno dice, les enseñaba en privado. No es que hiciera, digamos, arbitraria elección de personas. No, el Señor leía en cada uno de ellos en la evolución que iban teniendo y la necesidad que tenían en función de esa evolución. Nunca nos falta la docencia del Señor, Fabián, ¿eh? Y esto lo comprueba cada uno en sí propio, si verdaderamente somos consecuentes con la palabra, la leemos, oramos, en fin, todo lo que es una vida de obediencia, verdadero seguimiento al Señor de la palabra. Revelaciones que recibimos, cosas que se nos van aclarando progresivamente, cómo vamos creciendo en este aprendizaje que recibimos del único Maestro, y cómo finalmente llegamos, bueno, uno diría, a la dimensión de la santidad. Sí, a eso llegamos, a eso nos conduce el Señor, a una verdadera semejanza, santidad de verdad. Bien, en el segmento final, aprovechando estos minutitos que restan para la finalización de A la Luz de la Palabra, Miguel, te propongo hacer un rápido pasaje por las lecturas que también forman parte de la liturgia de este domingo. En este caso, el profeta Ezequiel, en su capítulo 17, versículos 22 al 24. Así habla el Señor: yo también tomaré la copa de un gran cedro, cortaré un brote de la más alta de sus ramas,
y lo plantaré en una montaña muy elevada. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Él echará ramas y producirá frutos, y se convertirá en un magnífico cedro. Pájaros de todas las clases anidarán en él, habitarán a la sombra de sus ramas, y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y exalto al árbol humillado. Hago secar al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Claro, fíjate vos, el monte más elevado, el árbol más elevado, el fruto más elevado. ¿Hasta dónde se eleva, Fabián? Y hasta los cielos mismos, el lugar más elevado, el lugar de la gloria de Dios, el lugar a donde ascendió el Señor de la gloria, el lugar al cual nos lleva. Queremos estar, siempre decimos, ¿no es cierto?, donde está el Señor. Participar con Él en esa plenísima intimidad final a la cual nos conduce y en la cual gozaremos de la plenitud también de esa felicidad que es la vida, plenamente vida, vida en el amor, vida eterna, vida feliz, vida gloriosa, vida propia de Dios y finalmente de Dios en nosotros. Clarita la profecía de Ezequiel. Ezequiel, de paso, hacemos esta acotación, es uno de los 4 grandes profetas. Generalmente se estima que hay 4 grandes profetas, ¿no? Ezequiel y Daniel, Zacarías y Isaías, ¿no? Bueno, los 4 grandes profetas, entre ellos está Ezequiel. Es un profeta también denominado muchas veces apocalíptico, sí, tiene siempre detrás de él, igual que Daniel, sí, todo un itinerario revelatorio, ¿no es cierto?, en el sentido de esa revelación de los acontecimientos finales. Pero bueno, es una acotación, no al margen, pero sí que podemos y vamos a considerar seguramente en detalle en otro momento. Bien, y para finalizar compartiremos la segunda carta a los Corintios, su capítulo 5, versículos 6 al 10, que también forman parte de la liturgia de este 11º domingo. Por eso nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor. Porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Sí, nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarlo. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Hermoso texto el de Pablo en la segunda carta a los Corintios, Fabián. Claro, estamos en este cuerpo mortal como exiliados, lejos del Señor. Cuando partamos del mismo, bueno, viviremos plenamente en el Señor. Para mí morir es Cristo, morir es ganancia y vivir es Cristo, dice San Pablo en otro lugar de uno de sus escritos. Sí, vivir plenamente la felicidad es estar finalmente con el Señor, en el lugar, como hemos comentado en este evangelio que vimos hoy, a donde nos conduce el Señor de la vida. Ahora lo hacemos por la fe en este cuerpo mortal, y que lo que hagamos por medio del mismo será finalmente aquello que ha de juzgarse, ¿no es cierto?, en el final juicio. Hemos agradado al Señor, hemos hecho como el Señor nos dice. Hemos utilizado este cuerpo como un tabernáculo donde el Señor es manifestado como Él quiere serlo. Bueno, el juicio será en consecuencia de aquel que es el único que ha de juzgarnos a todos conforme a la justicia y a la misericordia de Dios. Fabián. ¿Te quedaste? Muy bien, sería Miguel Carreras. Sí. De la misma manera que comenzamos, de la misma manera finalizamos. Créenos que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización.
Que tengan las más hermosas de las semanas y si el Señor así lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra, Miguel. Hasta entonces, si Dios quiere. Hasta entonces, Fabio. Fabián siempre quiere Dios, siempre quiere lo mejor, siempre quiere la vida y siempre nos quede juntos y finalmente unidos plenamente. Así que entonces volvemos a reunirnos próximo domingo. Y bueno, un saludo, un abrazo muy grande, Fabián, que Dios te bendiga a vos, a toda la audiencia que sigue creciendo, a todos los hermanos que siempre están presentes. Hasta el domingo. Adiós. Dios me dio. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.